Pues una función es una porción de código a la que recurrimos constantemente. Imagínate, por ejemplo, que yo necesito constantemente sumar dos números, ¿de acuerdo? Pues no voy a estar escribiendo a cada instante que yo necesite sumar dos números, tendría que escribir un código. Bueno, pues lo que hago es lo escribo una sola vez y lo puedo llamar las veces que necesite, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué consigo con esto? Pues lo primero, mi programa es mucho más eficiente, ocupa menos espacio, es más limpio y además esa misma función yo la puedo reutilizar en otro programa. Además de que otra persona que acceda a mi programa, pues le será muy sencillo comprenderlo. Hay funciones intrínsecas del propio lenguaje, como son el voice setup, el voice loop, el delay, el min, el max, que ya hemos visto, ¿vale? Esas las trae ya integradas el programa, entre otras más. Pero las que vamos a detallar en esta lección son las definidas por el usuario. Las vamos a crear nosotros, a nuestro gusto, como nosotros queramos, para lo que nos hagan falta, ¿de acuerdo? Una función tiene como dos partes. Una es la llamada a la función y otra la propia función. Podré tener una llamada a la función, 2, 3, 5, 20 y luego tendré lo que es la propia función, que es donde se hace realmente las operaciones necesarias que se están requiriendo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el ejemplillo. Este hombre, por ejemplo, pues está pidiendo hormigón y que sería la llamada a la función y la función sería pues la propia hormigonera, ¿de acuerdo? Ahora veremos pues que hay distintos tipos, si se les pasa parámetros o no se les pasa, si devuelven algo o no devuelven algo, ¿de acuerdo? En este caso, pues, por ejemplo, pues los parámetros, pues sería para hacer el hormigón necesitaríamos el agua, necesitaríamos la arena y necesitaremos el cemento, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué debemos tener en cuenta con las funciones? Bueno, pues con las funciones, primero, nos debemos plantear si la función nos va a devolver algún parámetro o no. Y en caso afirmativo, ¿de qué tipo será este dato? ¿Variable o parámetro? Por lo tanto, la variable que recibirá el resultado de la función será del mismo tipo. Segundo, ¿esa función necesita que le pasemos parámetros? Parámetros son variables o constantes, me refiero, ¿de acuerdo? Para que se pueda ejecutar, por ejemplo, pues lo que hemos visto, la función suma dos números, a esa función tendré que pasarle esos dos números. Desde la línea 4 llamo a la función y quiero que me sume el sumando 1 y el sumando 2. Desde la línea 20 necesito que me sume el sumando 3 y el sumando 4. ¿Me explico? En ciertas funciones necesitan de que les pase unos inputs, ¿de acuerdo? Para poder funcionar. Si no, ¿qué va a sumar? ¿Vale? Veremos que otras no es necesario. En tercer lugar, la declaración de la función, si esta no devuelve absolutamente nada, escribiremos delante la palabra void, ¿vale? ¿De acuerdo? Si es, como veremos ahora, un intermitente en el que yo quiero que cuando yo llame la función simplemente un LED parpadee, pues no quiero no necesito ningún dato de vuelta, no se va a hacer ninguna operación, no necesito ningún feedback, ¿vale? De esa función. Bien, en cuarto lugar, si la función no necesita recibir parámetros, dejaremos el paréntesis junto al nombre de la función en vacío, ¿vale? En caso contrario, indicaremos dentro del paréntesis separado por coma tantos parámetros variables y su tipo, tantos como sean necesarios. Sus nombres no coincidirán con los de la llamada, solo la posición, debido a que podremos hacer diferentes llamadas y en cada una de ellas estaremos mandando variables o parámetros diferentes. Lo que tiene en cuenta la función es el lugar que ocupa, no la coincidencia del nombre, ¿vale? Esto no te preocupes, que ahora lo vamos a ver con ejemplos y te va a quedar totalmente claro, ¿vale? En quinto lugar, en caso de que la función devuelva un parámetro, un valor, una variable, ¿vale? Deberemos de escribir la sentencia return, ¿vale? Para yo devolver algo dentro de la función tengo que escribir return
resultado, por ejemplo, en la variable donde se va a almacenar el valor de ese resultado, ¿vale? ¿Qué más? Bien, en sexto lugar, si la función devuelve un parámetro, ¿qué hace? Retornará a la línea desde donde se le ha llamado. ¿Para qué? Para asignar ese valor a una variable, ¿de acuerdo? Para guardar ese resultado. ¿Que no devuelve nada? Bueno, pues lo que hace es seguir por la siguiente línea de código desde donde se le llamó. ¿Bien? Bueno, pues aquí tenemos un pequeño gráfico en el que vamos a explicar a grandes rasgos qué ocurre cuando se llama una función. Bueno, desde la línea de código, desde donde se hace alusión a la función, pues bueno, pues primero se plantea, hay parámetros que pasar a la función, es lo que te decía antes, necesita input, necesita de uno operando esa función para hacer su labor. Sí, no, ¿vale? Y una vez dentro de la función se ejecuta y ya pues vamos a tener dos casos. Devuelve parámetros, nos vamos a la línea de código desde donde se le llamó para guardar ese dato en una variable o ese valor en una variable. ¿Que no devuelve nada? Bueno, pues ya saltamos a la siguiente línea, es lo que te estaba contando. Bueno, mira, pues aquí tenemos que ¿cómo se hace una llamada a una función que devuelve un parámetro? Si devuelve algo, pues tengo que guardarlo en algún sitio. En este caso va a ser varDestino, ¿vale? VarDestino que es igual al resultado que me dé nombre función. Y además, entre paréntesis, si tengo que pasarle parámetros o que tengo que pasarle variables, lo indicaré aquí entre paréntesis separados por coma, ¿vale? Bien, puedo hacer una llamada a la función que no devuelve parámetros. Bueno, pues si no devuelve parámetros, tan solamente lo que tengo que hacer es poner el nombre de la función y entre paréntesis si tengo que pasarle parámetros o no. Que no, paréntesis vacío. Bien, y ahora la propia función. Bien, la propia función tendremos que indicar si va a devolver un parámetro, hay que indicarle qué tipo de parámetro, qué tipo de variable, qué tipo de dato es el que va a devolver. Entero, float, en fin, el que sea, ¿de acuerdo? Después el nombre de la función, ¿vale? Y entre paréntesis, parámetros que recibe separados por coma. En el caso de la suma, pues necesitaríamos aquí que nos pasaran, si voy a sumar dos números, necesito pues esos dos números, ¿de acuerdo? Ahora lo vamos a ver tranquilo, que esto así es un poco esquemático, pero ahora vamos a ver casos concretos. Y cuando termine de esta lección, seguro que va a ser un máquina con las funciones, ¿vale? Bueno, una función que no devuelve nada. Bueno, pues aquí ya tienes la palabra esta tan sumamente famosa, void, pues ya sabes que significa que la función no devuelve nada, no devuelve ningún resultado, no devuelve ningún valor, no devuelve absolutamente nada. Pues ponemos void delante del nombre de la función y ya está. Y entre paréntesis, pues si recibe parámetros, pues hay que indicar los cuantos necesita y si no, pues nada, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí tenemos el programa para aprender las funciones. Es muy sencillo. Simplemente la función lo que hace es hacer parpadear un LED, como vimos en el ejercicio, en el primer ejemplo del blink, del intermitente. Pues exactamente lo mismo. Lo único que vamos a hacer es llamar a una función que hace un intermitente. ¿De acuerdo? Bueno, primero me creo una variable para indicarle que cuando yo escriba la palabra LED me estoy refiriendo al 13, ¿de acuerdo? Vamos a usar el LED que hay integrado en la placa. Bueno, en el setup, lo de siempre, configuro que el pin 13 salida. Ahora, ¿qué vamos a hacer más? Bueno, aquí en el void loop solamente lo que hago es la llamada a la función. Lo que hago es la llamada a la función. Aquí ni tengo que pasar parámetros de ningún tipo, ninguna variable, por lo tanto, el paréntesis vacío, no tengo que pasar absolutamente nada porque para que haga un intermitente no tengo que decirle nada. Y además
no voy a guardar el resultado de esa función en ningún sitio porque no me devuelve nada. Por lo tanto, ni paso ni me devuelve. Así de sencillo. Ahora, ¿cómo declaro mi función? Las funciones se declaran fuera del void loop. Si te fijas, el paréntesis del void loop empieza aquí y acaba aquí. Pues cuando termina esa llave, ¿vale? Aquí tenemos la llave del loop que abre y la llave del loop que cierra. Fuera de esas llaves es donde yo creo mis funciones, ¿de acuerdo? Aquí me creo una función que se llama intermitente, ¿vale? Que es el nombre que yo estoy haciendo alusión desde la llamada. Bueno, pues aquí tengo mi función void. ¿Por qué? Pues porque no va a devolver nada. Y entre paréntesis, nada tampoco, porque no recibe ningún parámetro, no recibe ninguna variable. Por lo tanto, paréntesis vacío, ¿de acuerdo? Se llama intermitente, que es el mismo nombre que yo estoy llamando a la función, ¿de acuerdo? Aquí meto el código que se va a ejecutar cada vez que yo llame a esta función. Enciende el LED durante medio segundo y apágalo durante otro medio. Una vez termina, vuelve otra vez aquí. Como no hay otra línea de código, vuelve otra vez aquí intermitente llamaría y así estaría una y otra vez. Hola, mi nombre es José Antonio Rivera, soy ingeniero técnico en electrónica industrial y si has llegado hasta este vídeo es porque quieres aprender electrónica y quieres aprender a programar microcontroladores y más concretamente a convertirte en un experto en la programación de Arduino. Por lo tanto, tengo una pregunta para ti. ¿Te gustaría aprender a diseñar y a montar tus propios proyectos como estos? Hay mucha gente que se ha iniciado en la electrónica con esto, con estas placas, ¿bien?
y está genial y hacen unos proyectos súper divertidos. ¿Cuál es el problema que tiene directamente de quedarse solamente con esto? Es que la gente lo que hace es copia y pega. Se baja un programita, se baja el esquema, pone este cable aquí, este cable allí, este aquí, este allí, pero no saben absolutamente cómo funciona nada. Que está muy bien y es muy respetable y que cada uno puede hacer lo que le venga en gana. Bien, ahora mi opinión es que creo que esa forma se queda un poco coja, se queda un poco pobre. ¿Por qué? Porque no tienes toda la base de conocimientos, de fundamentos de la electrónica, de cómo funciona cada componente y el por qué se pone y lo que creo que debes de entender es cómo funciona. ¿Para qué? Para que cuando tú profesionalmente o en tu casa o donde sea quieras hacer un proyecto, tú realmente puedas acometer ese proyecto sin tener que recurrir a descargarte cualquier historia en internet. ¿Qué ocurre si no encuentras el mismo esquema o el mismo programa de lo que tú quieras hacer? Ya te pierdes. Entonces la idea con mi método, con mi curso, es aunar lo mejor de los dos mundos. ¿Qué es lo que va a aprender en este curso? Bueno, pues en este curso va a aprender los fundamentos de la electrónica y cómo funcionan los componentes como resistencia variable, diodo de unión, diodo LED, transistor BJT, MOSFET, tria, octocoplador, relé, pero no solo esos componentes y algunos más, sino que va a aprender también a utilizar los sensores de temperatura, de presión, de humedad, de movimiento, sensores de sonido, sensores de infrarrojos, sensores de ultrasonido, o sea, un montón. Y aparte, va a aprender a manejar los actuadores, motor de CQ reductora, motor paso a paso, servomotor, pantalla LCD, pantalla OLED, la sirena, electroválvulas y un largo etcétera. Además va a poder activar los relés o a comunicarte a través de Wi-Fi, de Bluetooth, de Internet, comunicación I2C, SPI, comunicación serie. O sea, como ves, es un curso bastante amplio, ¿de acuerdo? Todo esto lo vamos a hacer haciendo montajes. Esto no es un curso teórico, esto es un curso práctico, como su nombre indica. Es una forma de aprender práctica. Vamos a programar y vamos a montar en la protoboard todo esto que te estoy contando y vamos a ver que funciona. Todos los proyectos que he mencionado los tienes para descargar dentro del curso. Dentro de cada lección tienes los archivos de Arduino para cargarlos en el IDE de Arduino, tienes el esquema en FreeSync o si lo prefieres lo tienes un esquema, una imagen, un JPG en el que puedes ver el montaje para que no tengas ningún problema. ¿Para quién es este curso? Pues este curso es para cualquier persona que tenga ganas de aprender electrónica, tanto como si eres panadero y te gusta la electrónica y quieres aprender, como si eres ingeniero y quieres aprender el funcionamiento de la placa de Arduino, de cómo se programan estos microcontroladores.